La política a veces no tiene lógica, ¿no? Pero aquellos que hacemos o tratamos de hacer periodismo político, casi como que en la gestión de Mauricio Macri nos hemos transformado, de poquito a poco, en... me suena grandilocuente la palabra expertos, pero algo por el estilo. Tratamos de entender un poco de economía, porque todos los días el tema siempre en la República Argentina es económico. Otra vez, el tema del día es el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, la resignación que hace la República Argentina, y en todo caso tratar de proyectar las derivaciones que puede llegar a tener este acuerdo, en donde claramente el gobierno asume que la economía va a caer más de lo que se ha proyectado en el presupuesto del próximo año y que va a caer mucho más de lo que ha calculado que habrá de ser la caída prevista para este año, más o menos, dijo el gobierno, 2,4%. Y ya de por sí es preocupante una situación de esa naturaleza, porque tal vez la gente no entiende, pero cuando hablamos de caída o crecimiento o baja del PBI, estamos hablando de la cantidad de guita que genera la Argentina para después repartir. Históricamente, las corrientes económicas discuten sobre cómo se reparte la torta. ¿Quién se lleva la mayor porción? Bueno, ahora ni siquiera estamos discutiendo quién se reparte la torta. Lo que estamos discutiendo es que otra vez tenemos menos torta para repartir. Imagínense, con un gobierno en donde generalmente la torta siempre se reparte del mismo modo, cuando la torta es más chica, la porción que le va a tocar al de abajo es casi insignificante, porque claramente es lo que te explica todo el mundo, más allá de lo que dijo ayer el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en el sentido de que nada de lo acordado con el Fondo Monetario modifica la pauta macroeconómica o las pautas o las variables macroeconómicas que el gobierno llevó en el presupuesto que se discute en el Congreso Nacional. Efectivamente, todo el mundo te dice lo que va a pasar, básicamente es que va a haber una recesión fenomenal, descomunal, tremenda. Si hoy la economía está parada, en los próximos 3 o 4 o 5 o 6 meses, la economía directamente no va a existir. No va a existir, no va a haber plata en la calle, con lo cual uno puede traducir eso en que va a ser mayor todavía la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, mayor la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones o de los haberes que cobran los jubilados y pensionados en la Argentina, una tasa de interés mucho más alta que va a ser casi prohibitiva la actividad económica, sobre todo para las pymes, con lo cual la economía parece que no importa tanto en términos de la producción o de lo que genera en la Argentina, más que arreglar los problemas macroeconómicos de si Argentina puede o no pagar la deuda, que dicho sea de paso ha contraído de manera escandalosa este gobierno. Porque básicamente lo que arregló ayer y se anunció en esa fotito que todo el mundo reprochó es cierto. La verdad es que hay algunos gestos de este gobierno que medio como que le dan la razón a los que desde siempre dicen, si hay alguna palabra que describe a Macri y su impronta de gestión en este gobierno, es que si hay algo que no lo caracteriza es la soberanía, en ningún punto, ¿no? Lo vimos el otro día bailando en el Fondo Monetario, con el poder más concentrado en términos financieros del mundo, frente a una Argentina que estaba de paro, con millones de argentinos en la miseria, y sobre todo con una expectativa, por cierto, cada vez peor acerca del futuro cercano, ni siquiera lo que eventualmente podemos llegar a conseguir dentro de algunos años. La gente no puede proyectar su propia economía de acá a la semana que viene. Claro. En ese contexto de una desesperación creciente en materia económica, en la República Argentina, el presidente bailando, diciendo estoy enamorado de Christine Lagarde, invitando a los argentinos a que nos enamoremos todos de Christine Lagarde. Es muy cínico. Es impresentable eso, ¿no? Digo la verdad. Aparte es un lagarto. No, bueno, pero bueno, eso es otra cosa. El tema acá es que un tipo que o sea, nos estamos entregando por completo al FMI y lo que le dice a los argentinos es enamórense de Cristina. Sí, se van a terminar. Claro. Venimos de las relaciones carnales de Charlie y Saúl primero a enamorémonos de Christine Lagarde. Siempre se llama Cristina. La cuestión, claro, Sí. la cuestión es que lo que arregló, a ver, ¿qué arregló? Vamos a tratar de hablar con algún economista que nos explique bien, sobre todo las derivaciones, porque insisto, lo que te diga el gobierno acerca de que este es un acuerdo para solucionar el único problema que le interesa al gobierno, que es el problema de el desfinanciamiento,
le faltan dólares a la Argentina para pagar la deuda. Es loco, porque ayer todo el mundo celebraba que el nuevo acuerdo con el fondo corría a la Argentina de la posibilidad de un default que la semana pasada te decían los funcionarios que no existía. Entonces, ¿qué se celebra? No entiendo si el nivel de cinismo con el que te mienten en la cara los funcionarios de este gobierno es tan grande como para que nadie se dé cuenta que los mismos funcionarios que ayer te decían, bueno, ya definitivamente se despejó cualquier posibilidad de default y eso nos hace bien como argentinos, porque ahora está claro que vamos a poder pagar la deuda o los vencimientos de deuda que tenemos. La semana pasada te decían, no existe la menor posibilidad de default. Claro. Entonces, estás disipando algo que decías la semana pasada que no existía como problema. O me estás macaneando ahora o me mentiste la semana pasada, digamos. Ya no dentro de 2 años o hace 2 años cuando encaramos la campaña. O hace 3 años que nos viene mintiendo, me parece. Bueno, qué sé yo. No ha dicho una real. Nos mintió con la inflación, nos mintió con que lo peor ya pasó. Claro. Nos mintió con que no iba a devaluar, nos mintió con que no iba a sacar el fútbol. Un tipo que básicamente durante todo su gobierno se la pasó mintiendo. Sí, no sé. 36.200 millones de dólares, que es lo que va a recibir la Argentina entre 2018 y 2019. Ese fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya recibió 15.000 millones, con lo cual la gestión de Mauricio Macri habrá de recibir del Fondo Monetario 51.000 millones de dólares. 51.000 millones de dólares, que no se los dan prestados para que después Macri con SOCMA o con cualquiera de las empresas del grupo familiar se la devuelva. Se lo dan prestado para que después la devolvamos todos los argentinos con pingües intereses, ¿no? ¿Para qué? ¿Para hacer mover la economía? No, para que se la lleve, digamos, el sector financiero y para garantizar que los tipos que le prestaron plata a la Argentina, buena parte de esa plata se la prestaron para fondear, si vos querés, esta timba financiera de las LEVAX, estén tranquilos de que la van a recuperar, no para inyectar un mango en la economía, más bien todo lo contrario. Le sumaron 7.100 millones de dólares más. Este gobierno suma más deuda como quien suma 2 caramelos, ¿no? Viste, vas al negocio y le decís, che, dame 5 caramelos que le doy una... poneme un par más y total. Bueno, 7.100 millones de dólares más. ¿Qué le va a dejar este gobierno al que sigue? 5.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional que todavía habrán de quedar allí en un asiento contable a la espera de que la Argentina lo reclame, ¿no? Porque le concedió a este gobierno 57.100 millones de dólares y a Mauricio Macri le habrán de dar, entre lo que ya le dieron y lo que le van a desembolsar este año y el próximo, 51.200 millones, con lo cual 6.000 millones de dólares es lo que le va a quedar al gobierno que viene. ¿Le va a quedar? Esa es la pregunta. Yo creo que no, porque lo que va a terminar pasando es que el año que viene otra vez este gobierno diga, bueno, no, necesitamos plata. Y entonces otra vez vamos a tener el circo de la renegociación de un acuerdo con el fondo. ¿Para qué? Para que esa plata que se supone que iba a venir a la Argentina, o en el cronograma está previsto que la desembolse el Fondo Monetario en el 2020, es decir, al próximo gobierno se la anticipe a Macri. Y listo, punto. Va a llegar el 10 de diciembre de 2019, va a cambiar el gobierno y el gobierno que venga va a tener que enfrentar intereses de deuda descomunales en términos del peso que tiene en el presupuesto de la República Argentina, sin guita, para pedir prestada, porque acá lo que está funcionando es una suerte de bicicleta en donde la Argentina se endeuda para pedir plata, se endeuda para pagar lo que pidió, se endeuda para pedir más, se endeuda para pagar lo que pidió, y es una rueda que en algún momento obviamente va a estallar. Y el otro gobierno, el que venga, no va a tener dónde fondearse, porque obviamente va a agarrar una economía absolutamente recesiva, que eso es lo que va a pasar, porque a cambio de la guita esta del Fondo Monetario Internacional, el gobierno, ¿qué propuso o a qué se comprometió? Se comprometió a no intervenir en la cotización del dólar. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy. Ayer el flamante ministro del Banco Central dijo, el Banco Central no interviene. Y puso esta especie de banda, 34 o 44. Si el dólar baja por debajo de los 34, es cierto que pierde en términos de lo competitivo que es una moneda a una cotización como la que tenemos ahora, el Banco Central va a intervenir. ¿Cómo? Comprando, obvio.
Para subir el precio tiene que comprar el Banco Central. Si el dólar se va por encima de los 44, el Banco Central va a intervenir. ¿Para qué? Para que baje. Vendiendo. Ahí va a vender. Ahora, ¿va a vender cuánto? 150 millones. Porque el Fondo Monetario le dijo, no podés intervenir más que con 150 millones. Y lo que va a terminar pasando es que el dólar se va a ir a la miércoles. Yo no soy economista y lo puedo proyectar. Imagínate el tipo que sabe de economía. Sí, pero vos sos informado, hay mucha gente capaz que no. Los economistas están agarrando la cabeza desde hace tiempo. Pero ¿por qué se va a ir el dólar? Porque este gobierno no pudo sostener la corrida del dólar metiendo en el mercado, interviniendo como lo hizo Toto Caputo con 350, 250, 350 millones. Si vos no pudiste frenar el dólar vendiendo 350 millones, ¿a alguien se le ocurre que podés frenarlo poniendo 150 millones? Y además mostrándole la carta a los especuladores de la corrida, porque el Banco Central ya mostró la carta. El Banco Central ayer en una conferencia de prensa dijo, yo para frenar voy a poner sobre la mesa 150 millones de dólares. El tipo que hace corridas o los que están detrás de las corridas justamente son los que tienen esta información y dice, bueno, a esta corrida nos la llevamos puesta si este tipo tiene nada más que 150 millones de dólares para frenar esta corrida. Y la consecuencia inmediata de esa decisión, más otra que anunció ayer el presidente del Banco Central, es que no va a haber guita de ninguna manera en el mercado porque el Banco Central no imprime más, porque hay una inflación promedio del 3% mensual, que a eso hay que financiarlo. La gente no va a tener plata en el bolsillo. Y eso es lo que más me preocupa de los anuncios de ayer. No importa la economía, no importa nada de lo que tenga que ver con la producción. Lo único que le importa a este gobierno es cómo garantizarle a los que le prestaron plata que le van a pagar la deuda. Y así llegaremos, imagino yo, con una economía complicada, muy, a las elecciones del año que viene.